Vamos a hablar un poquito de síndrome de ansiedad, tratamientos farmacológicos y no farmacológicos de la ansiedad y algo de trastornos del sueño. ¿Me escucha hasta ahí más o menos? Querido, ¿cómo estás? Bueno, ¿todo bien? Bueno, empezamos un poquito con el síndrome de ansiedad. Los trastornos de ansiedad, digamos, representan un alto porcentaje de consultas en salud mental y en general. Por ejemplo, el trastorno de pánico tiene... ¿No se escucha allá? Ya está medio complejo. ¿Ahora ahí se escucha? Más o menos. Necesitaré el micrófono. Bueno, hablo un poquito con cada lado. No sé, si no me dejan un huequito y me meto. Les decía que los trastornos de ansiedad, el trastorno de pánico, por ejemplo, representa más o menos un 5% a nivel de la población. Y no sé si tendría que conseguir un micrófono, pero no tengo manera de gritar más fuerte que esto, no puedo. El trastorno de ansiedad representa más o menos el 6% a nivel de la población. ¿Y en qué se caracterizan estos cuadros? En realidad, lo que uno debería pensar para hablar de trastorno de ansiedad básicamente es en lo que es lo nuclear del cuadro. Así como vimos la semana pasada en depresión, ¿qué es lo nuclear en la depresión? ¿Cómo? Claro, la hipertimia desplacentera, el estado de ánimo deprimido, ¿no? La anhedonía. Bueno, acá en la ansiedad, lo nuclear vendría a ser la palabra miedo excesivo, ¿no? Eso sería lo nuclear. Ese miedo excesivo está presente en los distintos cuadros de ansiedad de distinta manera, pero básicamente eso es lo central, lo nuclear. Por ejemplo, en el trastorno de pánico, esto ustedes lo vieron en salud mental, el miedo excesivo es ¿a qué, por ejemplo? Claro. Un miedo a morirse, ¿no? O sea, una situación que no representa un miedo normal o habitual, ¿no? Por ejemplo, el miedo a morirse, el miedo a tener una ACV, a desmayarse, ¿no? Ese miedo es excesivo. ¿Y qué otra característica tienen los cuadros de pánico, las crisis de pánico? Tienen síntomas que tienen que ver con lo claro, con lo somático, que vendría a ser, por ejemplo, taquicardia, ¿no? Palpitaciones. Muchos pacientes tienen mareos, sudoración, temblores. ¿Cómo? Activación del sistema nervioso simpático. Muy bien, activación del sistema nervioso simpático. Y a su vez, síntomas también de tipo cognitivos, bueno, que son los primeros que dijimos, ¿no? Lo de los miedos. Y síntomas conductuales, que son las conductas evitativas que presentan los pacientes con ansiedad, ¿no? Que es justamente lo que genera la disfunción en el cuadro, que son, por ejemplo, no ir, no asistir, evitar, o hacerlo de una manera con mucho malestar, situaciones en las cuales habitualmente ese sujeto las podía hacer sin dificultades, ¿no? Ese es el punto de partida. Si nunca lo pudo hacer, no es un trastorno, sino que hay que siempre pensar de dónde venimos parados con esa persona, con ese paciente. Entonces, el paciente, no sé, habitualmente tenía una actividad social, académica, laboral, familiar, de una determinada manera, y a partir de estos síntomas empieza a dejar de hacer estas actividades, decimos que es una conducta evitativa. Entonces, tenemos síntomas cognitivos, afectivos y somáticos y conductuales. Los afectivos, los pacientes con ansiedad generalmente tienen miedo y tienen angustia,
¿no? Esto lo vimos también, ¿no? O sea, es esta hipertimia desplacentera que se ve en la depresión, en la ansiedad generalmente está asociada, por lo cual el cuadro de ansiedad tiene una alta comorbilidad con la depresión. Más o menos el 60% de los pacientes con trastornos de ansiedad tienen un cuadro depresivo asociado. Entonces eso es importante a la hora de evaluar los pacientes. No hay que quedarse exclusivamente con el cuadro de ansiedad porque jerárquicamente en lo que es las definiciones diagnósticas, el trastorno depresivo tiene una jerarquía diagnóstica superior al trastorno de ansiedad. O sea, si uno tiene los dos cuadros, el que debe darle más importancia al tratamiento es a la depresión. Otro cuadro de ansiedad que recién les mencionaba que es característico es el trastorno de ansiedad generalizada. Ese es un trastorno que es un poco más crónico, ¿no? El trastorno de ansiedad de pánico son estas crisis reiteradas que se dan como de manera más súbita. Y el trastorno de ansiedad generalizada es otro cuadro que muchas veces está en comorbilidad con la ansiedad paroxística, con el pánico, que es el trastorno que se le dice, digamos, lo cardinal o nuclear acá es la preocupación excesiva, ¿no? ¿Qué quiere decir con eso? Que el paciente va a estar excesivamente preocupado por temas diferentes de la vida cotidiana. Ahora se largó a llover, yo tengo una gotera, se me inunda la casa. Esa es la preocupación, ¿no? O sea, se me inunda la casa y cuando vaya a mi casa tengo inundado y bueno, esto puede ser real porque yo tengo una gotera y me puede pasar que se me inunde la casa, pero no creo que sea para tanto. El tema de la ansiedad generalizada en general tienen como esa cuestión de excesiva. O, por ejemplo, tengo que hacer un viaje y todas las probabilidades que me suceda algo están sobreestimadas, ¿no? Yo si tengo que hacer un viaje, ¿cuántas probabilidades tengo de que se me pinche una cubierta? Existen probabilidades, pero no es que tengo altas chances, si tengo las cubiertas nuevas, ¿no? Puede pasar. Bueno, sobreestimo. Y si se me pincha, el problema es que no me va a funcionar el gato, el crick. Y además me va a pasar que se me va a pinchar en un lugar donde en realidad me van a robar, ¿no? Medio obsesivo. Digamos, acá un poco lo que él dice, ¿cómo era tu nombre? Iván, medio obsesivo. El tema de esto, que está bueno la pregunta, o más que la pregunta, el comentario, recuerden que los síndromes de ansiedad y depresión asientan sobre ¿qué? Que lo vimos en salud mental. Sobre estructuras psíquicas. Entonces, no es lo mismo un síndrome de ansiedad en una neurosis obsesiva, en una neurosis fóbica, en un trastorno límite de la persona, un trastorno borde de la personalidad, ¿no? Y ahí es donde, digamos, se pone en juego la cosa que se complejiza, ¿no? Pero bueno, estamos hablando de un cuadro más general, ¿no? Porque la particularidad ya sería muy característico de la psicopatología y de las personas que les interesa hacer la especialidad. Entonces seguimos. El ansioso generalizado tiene esta preocupación excesiva, además tiene síntomas de insomnio, de irritabilidad, de trastornos a veces también en lo que es el apetito, ¿no? Puede ser aumento, disminución. Todos los trastornos de ansiedad pueden cursar con cambios en el sueño, por eso también vamos a ver el tratamiento del insomnio hoy, y con cambios también en el humor, en la irritabilidad, que vendría a ser de alguna manera lo afectivo del trastorno. Entonces, estos serían los que básicamente más importantes. Después, otro frecuente es la fobia social, el trastorno de ansiedad social, que en realidad tiene más o menos un 13%, es más frecuente que los otros dos. Y la cuestión es la sobreestimación en la evaluación del público a lo negativo, ¿no? O sea, uno dice, bueno, tengo que dar un examen y siempre van a estar pensando en lo que digo mal, cómo lo digo, cómo me presento, me están mirando porque tiemblo, porque tengo el cuello un poquito torcido. Y eso interfiere demasiado y por ese motivo dejan de hacer actividades sociales o asistir a una actividad, por ejemplo, a una fiesta, a un evento, y se pierden un montón de cosas. Los pacientes con ansiedad son pacientes graves en cuanto a la presentación de la salud mental, pero sí son personas que sufren muchísimo. Y eso genera
digamos, un gran malestar y es donde ahí tenemos que atender. ¿Vamos hasta acá? Bueno, muy bien. Marcos, una pregunta de prevalencia. El tema en niños, actualmente, trastorno de ansiedad generalizada, ¿es habitual, es frecuente? En realidad los trastornos de ansiedad... Sí, en realidad los trastornos de ansiedad, la prevalencia en los adultos y en los niños, la tengo ahí en la diapositiva, es... el tema de los niños por ahí está aumentando bastante todos los cuadros psicopatológicos, la ansiedad también. Ahí yo creo que aparece siempre en lo infanto-juvenil, no es mi especialidad, lo cual no tampoco puedo serte muy específico, pero las dificultades diagnósticas. Yo creo que el tema de lo infanto-juvenil en principio es eso. En muchos casos no están como estructuralmente establecidos los cuadros, entonces a veces se hacen diagnósticos más presuntivos que en la adultez, ¿no? Pero en cuanto a la prevalencia, todos los trastornos de ansiedad aumentaron, en la parte infanto-juvenil también. O sea, hay un aumento es más, los cuadros de salud mental, afectivos y ansiedad y demás, si uno mira proyecciones a largo plazo, se estiman que van a ser, digamos, van a estar en el primer lugar de necesidad de atención. Así que yo creo que todos ustedes en el aumento van a tener un paciente con alguna de estas características que va a llegar a la consulta. Lo más habitual es que llegue el paciente a la guardia con la crisis de pánico, ¿no? Esto es lo más habitual. Porque el trastorno de ansiedad generalizada y el trastorno de ansiedad social en general no van a ir a la guardia a consultar, ¿no? Pueden consultar tal vez por alguna cuestión más somática, más, digamos, del otro motivo, pero en general a la guardia no consultan y ahí sí ustedes tendrán que ver el tratamiento del pánico más que todo en la guardia, seguramente les va a suceder. Después vamos a ver qué le vamos a dar a esos pacientes. Bueno, no me quiero detener mucho más en la clínica. En la fisiopatología, acá, como en todas las cuestiones de salud mental, tenemos el problema de que son hipótesis, ¿no? Son hipótesis, todas hipótesis, no hay nada claro, no hay nada certero. Entonces, bueno, tenemos que arribar a aproximaciones a ese nivel de hipótesis. Hoy por hoy, yo cuando empecé la especialidad se hablaba básicamente de dos hipótesis, o sea, más genética y ambiental y nada más. Hoy ya se sabe que hay por lo menos 6 posibles hipótesis de las cuadros de ansiedad. Una sería la genética, esta que le decía recién. Otra sería la ambiental, que siempre existió. ¿Qué quiere decir la hipótesis ambiental? La genética, que tienes un gen que predispone, ¿no? Esa es la genética. Y la ambiental sería, digamos, claro, la vida misma, ¿no? La vida misma, exactamente. La vida misma te lleva al ambiente. La vida misma es desde que naces hasta que tenés la edad que tenés, tu vida atraviesa situaciones de todo tipo. Y esas situaciones de todo tipo, por más que sean, digamos, las mejores intenciones de los padres, cometemos los mayores errores. Entonces, digamos, siempre va a haber algo que va a impactar en la salud de los niños y eso claramente tiene un factor importantísimo a la hora de generar conductas ansiógenas, ¿no? En los chicos. Así que yo creo que ahí tenemos un punto a trabajar. Porque la genética, estábamos ya venimos de fábrica. Después hay cuestiones vinculadas que esto también ya se ve hace bastante, a lo que es lo neurohormonal, ¿no? Que sería la hiperactivación del eje hipotálamo hipófisis adrenal, o sea, el aumento de cortisol, que genera ¿qué cosa? El estrés. El estrés crónico genera un aumento de cortisol crónico.
Ese aumento del cortisol es como lo que te viene a dañar si no lo parás. Y te afecta, te pega por todos lados, como ustedes ya estudiaron el efecto de los corticoides, ¿no? Y a nivel central genera mucho daño a nivel cognitivo. O sea, el estar ansioso, el tener un trastorno de ansiedad y no hacerse atender, tratar, ayudar, genera un exceso de cortisol permanente que te trastorna digamos, el hipocampo. Mucho más la depresión. Mucho más la depresión. Esto está muy claro con la depresión. Pero la ansiedad también genera cierta afectación cognitiva, pero mucho más la depresión. La depresión, el aspecto cognitivo es casi el que te diría que más cuesta mejorar en los pacientes con depresiones graves o más crónicas. Pero la ansiedad también afecta. Otro factor que es el neuroinflamatorio. Esto hace mucho que venimos hablando de la neuroinflamación. No hay nada hoy por hoy como tratamiento, pero yo creo que es un punto donde en algún momento van a empezar a aparecer líneas diferentes terapéuticas que evidentemente por el momento no hay, pero donde el exceso de interleuquinas y demás generan procesos inflamatorios que claramente dañan, inflaman y generan... Agarré como micrófono. Generan un daño en el cerebro. Entonces tenemos ambiente, genética, inflamación, lo neurohormonal y la neurotransmisión. Eso es básicamente lo que nosotros generalmente vemos acá, que hay ciertos neurotransmisores, pero fíjense, es una sexta parte de todo el complejo y yo le estoy haciendo nada más que la presentación de cada una de ellas. O sea, habría que ir a revisar profundamente cada una de estas hipótesis. Yo le digo nada más que los títulos. La neurotransmisión, sí. Chicos, hagan una lista con los que están presentes porque no tengo el QR. De ahí para atrás, hacen una lista. Entonces, la neurotransmisión, hoy por hoy, acá, ¿se acuerdan que la semana pasada, bueno, yo no le pude venir por el paro, pero en depresión ustedes estudiaron que básicamente la transmisión es de la dopamina, principalmente la serotonina, segundo la norepinefrina y tercero la dopamina. En esa línea más o menos actúan los antidepresivos. Ahora vamos a ver que en la ansiedad está el GABA, ¿no? y la serotonina. Y la norepinefrina también en tercer lugar, pero básicamente GABA y serotonina. ¿Qué es lo que sucede con el GABA y la serotonina? Acá es donde de alguna manera se entremezcla, te solapan, se produce un interjuego entre lo que tiene que ver con la neurotransmisión y la neurobiología, la neuroanatomía. Son dos cosas diferentes. Una cosa es la estructura del cerebro y otra cosa son las interconexiones que suceden en los diferentes sectores, sitios de la estructura cerebral. ¿Estamos? ¿Se entiende la diferencia? Entonces, ¿qué pasa? En la ansiedad lo que existe, y esto está bastante ya como estudiado, es una hiperactivación de la amígdala. La amígdala es una estructura del cerebro que está muy activa, hiperactiva. O sea, generalmente nosotros cuando tenemos cierto miedo y demás se activa y la ansiedad es como que tenés como eso todo el tiempo hiperactivo. Entonces, cualquier cosita que nos da un poquito de miedo, si vos tenés un trastorno de ansiedad, eso se exacerba, ¿no? Se ve como se ve como elevado. Entonces, esa amígdala es como de alguna manera la responsable de los síntomas, la mayoría. Y tiene un freno que es la corteza. La corteza cerebral lo que hace es a nosotros inhibirnos de hacer cosas que no están bien. O sea, de alguna manera cuando uno dice está frontalizado, ¿qué le pasa? Está totalmente desinhibido, tal cual. O sea, cuando uno tiene un paciente con una demencia frontotemporal es porque la familia viene y dice, el señor siempre fue una persona súper, digamos, adecuada. Y de golpe fue y hizo pis donde tiran la basura en el edificio. Entonces vos decís, ¿no? Raro. Me pasó un paciente que hacía eso. Entonces, la corteza frena. Cuando esa corteza está de alguna manera no pudiendo funcionar como corresponde,
o no pudiendo frenar a la amígdala como corresponde, se produce mayor activación de la amígdala. Es como un interjuego ahí. Más activación de la amígdala y la corteza que no te puede frenar, ¿no? Ese es el punto. Pero para que quede como más simple, ustedes pueden decir, bueno, la amígdala es la responsable y con eso estaríamos bien. Y ahí es donde llegan estas neurotransmisiones que no pueden frenar a esa hiperactividad amigdalina, por ejemplo, el GABA. O sea, tenemos la amígdala y las transmisiones GABAérgicas que son inhibitorias. El GABA es un neurotransmisor inhibitorio. Ustedes vieron la semana pasada en el práctico, por ejemplo, todo lo que tenga que ver con el glutamato, que tiene que ver con que es un neurotransmisor excitatorio. El GABA es inhibitorio. Y en la amígdala, si uno, digamos, tiene menos inhibición, o sea, menos inervación GABAérgica, transmisión GABAérgica, tiene menos inhibición. ¿Se entiende? O sea, esa amígdala hiperactiva la podría inhibir el GABA, pero si yo tengo menos acción de los receptores del GABA sobre los receptores de la amígdala, no la freno. Entonces vamos a ver que hay fármacos que lo que hacen es eso, es darte una ayuda a ese nivel. O sea, te doy algo que tenga acción GABAérgica para que esa amígdala que está hiperactiva se pueda frenar un poquitito. ¿Estamos hasta acá? Con la serotonina pasa lo mismo. La serotonina, si uno tendría un poquito más de acción serotoninérgica, lo estoy diciendo muy general, o sea, es mucho más complejo, pero es como para que se entienda, chicos, no es que es tan sencillo. La serotonina actúa sobre la amígdala y ahí lo que hace es también de alguna manera frenar esta hiperactividad. Entonces nosotros necesitaríamos, así como grueso general, que no es así, pero bueno, como para poder entenderlo, mayor neurotransmisión de la serotonina y del GABA en la amígdala. Vuelvo, estoy diciendo una cosa generalizada y un reduccionismo. Es mucho más complejo que esto, pero bueno, para que podamos entender y podemos hablar algo de los fármacos, ¿no? Y se pueda entender, básicamente, así como grueso, sería eso. ¿Se entiende? O sea, una amígdala hiperactiva que no puede ser frenada por el GABA y por la serotonina. Así como general. Bueno. ¿Qué hacemos con esto? ¿Qué les parece? Nada, dice uno. ¿Qué hacemos con estos pacientes? En principio vamos a hablar de los fármacos, después vamos a hablar de los tratamientos farmacológicos y no farmacológicos, pero en principio vamos a hablar de los fármacos. Yo ahí mencioné algo. ¿Ustedes conocen algún medicamento que se usa para la ansiedad? Yo creo que sí. En lo agudo, las benzodiazepinas. Bueno, empezamos por lo agudo. Bien. A ver, ¿qué benzodiazepinas conocen? Clonazepam, diazepam, los PANS. Los PANS, muy bien. Las benzodiazepinas son fármacos que actúan sobre, vamos a hablar un poquito de qué tipo de fármacos son. Son fármacos que actúan sobre ¿dónde? Sobre canales iónicos. ¿Se acuerdan una de las clases de dinámica que vimos cuáles eran los tipos de receptores, ¿no? Había uno que eran ionotrópicos. ¿Qué características tenían esos receptores ionotrópicos? ¿Qué hacían? Claro, exactamente. Son canales que se abren y cierran y permiten la entrada o salida de iones, o sea, se permitirían la apertura o el ingreso de ciertos iones. En este caso, el ion es el cloro. En el GABA, ustedes cuando vean una neurona de GABA, no la van a ver así más que en un libro como yo, porque nunca vi una neurona presencial, pero bueno, en principio, ustedes siempre acuérdense que las neuronitas que dibujamos son una neurona que está primero y otra neurona que está después, que eso es la presinapsis, es esta, y esta es la postsinapsis. En el medio hay un espacio que se llama espacio intersináptico, entre las dos sinapsis. Entonces, cuando el neurotransmisor, a partir de un impulso que generaba un potencial de acción por el sodio, pero después el ingreso de calcio, ¿no?, se producía una serie de mecanismos que generaban la exocitosis y acá se salían muchos neurotransmisores. En este caso, si la neurona es GABAérgica, ¿cuál va a ser el neurotransmisor? El GABA. Ese GABA
va a actuar sobre distintos receptores. Hay receptores GABA A, B y C. A nosotros el que nos interesa es el GABA A. El GABA A es un receptor que está acá. O sea, es un receptor que está en la possinapsis. Entonces el GABA va a ir ahí y va a actuar sobre ese receptor. ¿Qué características tiene el receptor del GABA? Es como decía recién, es un canal iónico que tiene 5 subunidades. Tiene un poro central por donde pasan los iones, un poro. Si yo esto le hago un corte así y lo miramos de este lado, ¿se entiende? Va a tener 1, 2, 3, 4 y 5 subunidades. Y el poro es el agujerito del medio. El cloro va a pasar por ahí adentro. Entonces el cloro, cuando venga el GABA, se va a meter por ahí, va a ingresar y me va a ¿qué cosa? A hiperpolarizar la célula porque tiene una carga negativa. Entonces, hiperpolariza la célula y esa hiperpolarización genera una transmisión inhibitoria, o sea, aumenta la inhibición de lo que sigue después. Entonces, esto sí sucede, como recién les decía, en la amígdala, por ejemplo, que esta es una neurona que está en la amígdala, yo, si la amígdala tengo hiperactiva y le doy una benzodiazepina que actúa sobre este receptor, se generaría esta inhibición y se frenaría esa hiperactivación amigdalina y generaría la calma, ¿no?, de los síntomas. Estos receptores tienen distintas subunidades, que pueden ser alfa, beta o gamma. Estas subunidades pueden ser distintas. Y digamos, en lo que se modifica básicamente a los fines prácticos es que las benzodiazepinas actúan sobre dos receptores que son los receptores BZ1 y los receptores BZ2, ¿no? Los receptores BZ1 y BZ2 tienen, digamos, diferentes subunidades del BZ1 al BZ2. El BZ1 tiene una subunidad alfa 1 y el BZ2 tiene una subunidad alfa 2. Pero bueno, no importa. Lo que ustedes tienen que saber es que actúan sobre los dos receptores de benzodiazepinas, que son receptores que están dentro del receptor del GABA. O sea, este receptor del GABA, acá, actúa el GABA y actúan otras sustancias. Por ejemplo, el alcohol actúa ahí. Las benzodiazepinas actúan ahí en esos dos receptores, ese subtipo de receptores. Los barbitúricos actúan ahí. Entonces, si un paciente, que esto lo veíamos en la clase de excitación psicomotriz de salud mental, si un paciente viene intoxicado, por ejemplo, por alcohol, y uno le da un lorazepam intramuscular para la excitación psicomotriz, está potenciando el efecto ansiolítico, el efecto depresor del alcohol. Entonces es como si le dijera, tómese un vaso más de vino acá en la guardia, que le vamos a potenciar más su efecto inhibitorio que ya tiene. O sea, claramente eso no corresponde. Pero para tenerlo en cuenta a la hora de las interacciones. ¿Qué hacen las benzodiazepinas sobre ese receptor de GABA? El GABA es el transmisor. ¿Se entiende? El GABA está estimulando al receptor en su sitio donde es el sitio de GABA. Y genera el ingreso de cloro. Esto pasa siempre. Siempre que el GABA lo estimule. Cuando viene la benzodiazepina, en presencia del GABA, o sea, no es que la benzodiazepina actúa si no hay GABA, en presencia del GABA, aumenta la apertura del canal, la frecuencia de apertura. El canal se va a abrir más frecuentemente, o sea, más veces por minuto. Entonces, yo tengo más ingreso de GABA. Eso es lo que hace la benzodiazepina. Pero el detalle que yo les hago de que sucede en presencia del GABA es que si no hay GABA, porque por algún motivo, digamos, se agotó porque hay un exceso de estimulación inhibitoria, la benzodiazepina no lo puede abrir al canal, a diferencia de los barbitúricos que sí abren el canal del GABA y tienen más riesgo de depresión del sistema nervioso central, por eso son más peligrosos. Peligrosos en cuanto... No lo abre. ¿Qué hace? Aumenta la apertura de la frecuencia de apertura del canal. El canal está abierto, o sea, el GABA lo que hace es estimularlo y hace que entre el cloro. Cuando vos usás una benzodiazepina,
en presencia del GABA, estando el GABA, te aumenta la frecuencia de apertura. Entonces te entra más cloro, pero no es que abre nada. Entonces, eso sería el mecanismo de acción. Y generaría estos efectos que dijimos recién a partir de estos dos receptores. El receptor, los subtipos de receptores, ¿por qué son importantes el BZ1 y el BZ2? Porque cada uno de estos receptores benzodiazepínicos, benzodiazepina porque actúan las benzodiazepinas, tienen acciones, digamos, diferentes. El BZ1 es un receptor que tiene básicamente acción sedante e hipnótica. O sea que si yo estimulo ese receptor únicamente, genero sueño, hipnosis. Por eso cuando veamos los trastornos del sueño, los fármacos que son los fármacos Z, se los voy adelantando, que son los que actúan selectivamente, por ejemplo el Zolpidem sobre el BZ1, generan somnolencia e hipnosis. Por eso se usan para el sueño. Pero las benzodiazepinas tienen esa acción y además tienen una acción sobre el receptor BZ2. Son no selectivos. Y el BZ2 genera efecto ansiolítico. Entonces, las benzodiazepinas son hipnóticas, sedantes por acción BZ1, no importa, eso para que se lo sepan para después cuando veamos los inhibidores los del sueño. Ansiolítica por acción BZ2. Y después tienen otras acciones que tienen que ver con la acción miorelajante y anticonvulsivante, que después los pueden ver también en otros usos de la benzodiazepina que tienen que ver con la epilepsia, que no hay muchos pacientes con clonazepam, o alprazolam, pero algunos pacientes tienen efectos de tratamiento con antiepilépticos. Entonces, esas serían las acciones farmacológicas, esas que les comenté, y ese es el mecanismo de acción de la benzodiazepina. ¿Estamos hasta acá más o menos? ¿Hay alguna pregunta? ¿Algo que no lo pude explicar bien, que no se entendió bien? ¿No? ¿Más o menos se entendió? Un tema, digamos, si una persona quisiera suicidarse, ¿puede usar benzodiazepinas? Si se quisiera suicidar a alguien, pregunta Manuel si podría usar o podría usar benzodiazepinas. ¿Puede tomarte una cepam, un paquete entero y se suicida, se mata? Sí. No, porque llega un momento en el que no hay más GABA. Claro, un poco lo que le decía recién. Cuando el exceso de benzodiazepina lo que hace un poco, lo que lo hace las características de diferencia de los barbitúricos es eso, que en algún momento, ¿no?, la acción GABAérgica, digamos, se suprime porque la benzodiazepina, si no tiene más GABA, no actúa, entonces no va a abrir el canal, entonces el riesgo de sobredosis con benzodiazepinas es menor. O sea, si tomás muchas cantidades excesivas y además las combinás con alguna otra cuestión, puede suceder que el paciente se termine suicidando. Pero el riesgo es menor que si tomás barbitúricos, por ejemplo, que te abre el canal directamente de cloro y genera una depresión del sistema nervioso. Por eso se reemplazaron, se empezaron a usar las benzodiazepinas por una cuestión de seguridad. ¿Alguna otra cuestión? Bueno, sí. Son no selectivos, actúan exactamente sobre los dos receptores. No tienes los efectos de cada uno. En general, la dosis, o sea, ahí por ahí un poco te da un poco más a lo que vos preguntás, la dosis en general más baja es más ansiolítica, ¿no? Entonces, en teoría, pero depende mucho de lo que yo les decía al principio, de cuánta ansiedad o en qué contexto de cuadro de ansiedad suceda lo que estamos charlando. O sea, como una generalidad, para generar ansiólisis, necesitas menos dosis que para generar sedación. Eso siempre es así. Entonces se sobreentiende que hay más sensibilidad por el efecto ansiolítico que sería el BZ2. Pero son no selectivos. O sea, ¿cuál es el tema? Que la selectividad es mínima, por lo cual entre el efecto ansiolítico y el efecto sedante no hay mucha diferencia. Entonces, muchos pacientes le dan el aguardia, y esto es un error,
y está bueno que lo preguntaste como para aclararlo. Le dan en la guardia, van con una crisis de ansiedad y le dan en la guardia, no sé, una dosis de 2 miligramos, por ahí no mucho, 1 miligramo de clonazepam. Y si el paciente nunca tomó el ansiolítico, lo van a recontrasedar. Cuando vaya de nuevo va a decir, yo no quiero tomar clonazepam porque a mí me seda, me dopa, la palabra es esa. Entonces no lo quieren tomar más. Y estuvo mal tratado, no es que estuvo mal indicado el fármaco. O sea, el tratamiento fue correcto y la dosis fue incorrecta. Piensen que si va a haber alguien a la guardia con un cuadro de ansiedad, lo que tiene es miedo. No lo saquen con más miedo del que tenía. Porque si le dan una dosis excesiva, se marea, ya vamos a hablar de los efectos adversos, se marea, genera inestabilidad, sueño, ataxia. Entonces, si venís con una crisis de ansiedad y te vas con ataxia, sueño y mareos, no te fue muy bien. Entonces, mejor menos que más acá. Totalmente distinto a cuando veamos, no sé, la excitación psicomotriz en un cuadro psicótico. Bueno, lo vimos a eso, pero, ¿no? O sea, donde uno, si el paciente está en un estado de excitación, no es que vas a estar viendo si lo sedás o lo das ansiólisis porque está buscando sedación. Acá está buscando ansiólisis. Entonces, es preferible, si el paciente nunca tomó nada, darle menos. Yo con María Clara Areta siempre tengo la discusión que yo soy más pro menos cantidad y María Clara me dice que soy demasiado livianito en cuanto a la dosis. Pero bueno, mi experiencia me ha dicho que yo prefiero eso. Y yo se lo digo a María Clara, yo prefiero eso. ¿Por qué? Porque en realidad es esto que le estoy diciendo. La experiencia es que si el paciente después le va mal con la benzodiazepina, no la puede usar nunca más. Y es un medicamento que en muchas situaciones particulares les puede servir. Y no me parece que es malo perderlo por ese motivo. O sea, después uno puede decir, lo uso, no lo uso, estoy en acuerdo o desacuerdo, pero yo priorizo que el último, para darle un poquito más siempre hay tiempo, en cuanto a la selectividad, esto que me decías. Y la clasificación, que no se las dije, de las benzodiazepinas son, ustedes lo que tienen que saber es que hay benzodiazepina de vida media larga, que son el clonazepam y el diazepam, que duran más de 24 horas, la vida media. Vida media intermedia, los más conocidos son el alprazolam, el lorazepam y el bromazepam. Y de vida media corta, el oxazepam, que casi no se usa, y de vida media ultra corta, el midazolam. Los que más van a usar acá son los de vida media intermedia y larga. Alprazolam, lorazepam de vida media intermedia y clonazepam de vida media larga. Son las benzodiazepinas de más potencia, que no quiere decir que tengan más eficacia. A esta altura ya eso no lo tengo que ni explicar, pero tiene más potencia. La potencia equivalente de la dosis entre el clonazepam, el alprazolam y el lorazepam, ya lo saben, pero lo repito para quien no se acuerda. Clonazepam 0,25, alprazolam 0,5, lorazepam 1 miligramo. El comienzo de acción de las benzodiazepinas generalmente tiene un comienzo de acción intermedio, o sea, no es muy rápido ni muy corto, salvo el diazepam, que tiene una acción más rápida, pero tiene una vida media larga y la potencia del diazepam es más baja, por lo cual en general no se usa, no hay tantos estudios y evidencia en estos cuadros con diazepam. En cuanto al metabolismo, todas las benzodiazepinas se metabolizan en el hígado por fase 1 y 2, de óxido-reducción, y algunas de reducción, algunas tienen dos veces fase 1, no importa, fase 1 y fase 2, y el lorazepam es el único que tiene solamente fase 2, que eso es la fase de conjugación, ¿no? Y ahí es importante esto para los pacientes que tienen algún problema, por ejemplo, hepático, no sé, que tienen una cirrosis. Entonces el fármaco se tiene que eliminar, metabolizar, mejor dicho, en el hígado, y está con afección hepática. Por ejemplo, les conviene usar claramente el lorazepam, donde no va a tener que fase 1, tiene solamente fase 2, y eso hace que el fármaco se pueda eliminar, porque ¿cuál es el riesgo si no lo elimina? Que se aumente la concentración, como ustedes ya vieron, y va a tener más tiempo el fármaco en el cuerpo. Líneas generales, eso.
Cuestiones de farmacocinética son muchas veces las decisiones entre un medicamento o el otro en las benzodiazepinas. Básicamente la definición de por qué elegís una benzodiazepina o la otra, de las que les comenté, tiene que ver básicamente con la farmacocinética, porque la farmacodinamia es la misma para todas. Digamos, medicamentos que fueron más estudiados y aprobados en el pánico fueron el clonazepam y el alprazolam. Si bien el lorazepam no tiene una aprobación, hay muchos estudios y tiene buena evidencia. Si no tienen, digamos, ninguno de esos dos, tranquilamente pueden usar el lorazepam. Los efectos adversos son, algunos ya lo dijimos recién, si dan sedación, dan sueño, o sea, es lo que le decía recién. El efecto al día siguiente, el efecto que se llama hangover o resaca, que es un efecto que el otro día te despiertan los pacientes como que si tuviese una cierta embotamiento, pueden generar ataxia, como les decía recién, pueden generar trastornos gastrointestinales, pero no son tan frecuentes los síntomas gastrointestinales, pero pueden darlo como cualquier medicamento que se utiliza por vía oral. Vuelvo un poquito a lo anterior, hago un paréntesis ahí en los efectos adversos. Hay algunos medicamentos de estos que se pueden usar por vía intramuscular y otros por vía oral. En el pánico, obviamente, vamos a usar la vía oral, no le vamos a dar un inyectable a un paciente con pánico. Eso sería una locura. Entonces, los otros efectos adversos son, por ejemplo, en las benzodiazepinas, lo que tiene que ver con la tolerancia, que ese es un efecto importante a tener en cuenta. La tolerancia es que el efecto pierde el efecto con el tiempo, ¿no? Es la pérdida de la eficacia. Después pueden tener también cuadros de efectos de dependencia, que eso también es un problema grave, por eso no se tienen que usar durante mucho tiempo, que el paciente no las pueda dejar de tomar, como vimos con los opiáceos. Y el riesgo de adicción, ¿no? Tolerancia, dependencia, adicción en mayor o menor medida de acuerdo a la magnitud de la gravedad. Hay efectos paradojales, que esto también pueden estar presentes, que son efectos opuestos a los esperados. O sea, yo le quiero dar a un paciente un ansiolítico para que se tranquilice, de golpe le doy un 0,5 de clonazepam y se excita. Eso es un efecto paradojal, o le aumenta la ansiedad. En ese caso, cuando son efectos paradojales, generalmente están vinculados a personas muy jóvenes, niños, personas con la corteza más, digamos, afectada, o sea, inmadura de alguna manera por la niñez o con cierto déficit en la gente grande, ¿no? Con un cuadro demencial o más grande, generalmente puede tener más riesgo de paradojal. Y hay algunos cuadros de la salud mental, por ejemplo, en los trastornos borders, ¿no? El trastorno border generalmente tiene cuadros, por eso le decía un poco al principio que esto depende de dónde vaya a parar el cuadro de ansiedad, también tiene mucho que ver con la terapéutica, ¿no? Pero bueno, estamos viendo en general el síndrome. Si es un paciente con un síndrome, con un cuadro border, ahí puede generar mayor activación o excitación. Otra cuestión con la benzodiazepina, y también es con los psicofármacos en general, son los efectos de retirada, ¿no? Que se llama síndrome de discontinuación. Si la persona viene tomando una benzodiazepina durante un cierto tiempo y ustedes lo ven y dicen, no, yo no estoy de acuerdo porque a mí me parece que las benzodiazepinas generan dependencia, tolerancia y adicción. Además, pueden generar trastornos cognitivos como hipognesia de fijación, o sea, alteraciones en la memoria de fijación. Deje de tomar esto ya. ¿Qué va a pasar? Va a generar una discontinuación, o sea, va a dejar de tomar el medicamento y van a aparecer síntomas que pueden tener que ver con síntomas característicos del cuadro, o sea, que venía teniendo, o sea, síntomas de ansiedad, ¿no? O un efecto, digamos, propio de la discontinuación, que es lo más frecuente y lo más molesto, terrible. Pinchazos en la cabeza, despersonalización, mareos, y eso asusta mucho y genera bastante malestar en los pacientes si uno le interrumpe la benzodiazepina de la mañana para la noche. En gente grande también puede generar aumento del riesgo, bueno, en gente grande y gente joven también, pero bueno, gente grande por ahí por una cuestión de fragilidad, por el tema del ataque y todo esto, aumento del riesgo de fracturas, ¿no? Muchos pacientes se suelen caer por tomar benzodiazepinas y se fracturan, se golpean.
Y lo cognitivo es algo también muy importante tener en cuenta, que se lo mencioné medio al pasar, lo voy a recargar un poquito más ahora, es los trastornos cognitivos de las benzodiazepinas, que básicamente tienen que ver, como le decía recién, con una hipomnesia de fijación. ¿Qué quiere decir hipomnesia de fijación? Que yo le digo, bueno, mañana te paso a buscar a las 6 de la tarde para ir a jugar al tenis, voy a las 6 de la tarde a la casa y me dice, a mí no me avisaste nada. Entonces ahí es donde, digamos, aparece esta cuestión de la parte cognitiva. Entonces, ¿en quiénes usaríamos estos fármacos? En personas que tengan síntomas agudos y que uno quiera como calmarlos, básicamente calmarles los síntomas. De los que les comenté al principio, ¿qué cuadro les parece que de los que les dije? La ansiedad, pánico generalizada, ansiedad social. ¿Cuál es en qué cuadro darían una benzodiazepina? En un ataque de pánico. Básicamente es la única indicación por eso. Paciente que tiene un trastorno hace 6 meses, sea generalizada, donde lo que predomina es la preocupación excesiva. ¿Qué le va a cambiar un ansiolítico? Probablemente nada, por eso no están aprobados. Ahí lo que se puede usar es, en el caso de la ansiedad generalizada, si el paciente, no sé, tiene una cierta... ustedes le van a dar, que ya vamos a ver ahora, un antidepresivo y quieren como de algún modo al inicio darle un ansiolítico, que para eso sí se pueden usar, y darle asociado un ansiolítico para que, bueno, para que el paciente, hasta que ya vamos a ver que el antidepresivo le hace el efecto, pero no le va a frenar ni la preocupación ni ninguna cuestión vinculada a un cuadro de 6 meses. Además, si tiene 6 meses el cuadro, claramente no es una crisis y no vamos a usar una benzodiazepina durante más de ¿cuánto? ¿Cuánto no se puede usar una benzodiazepina? El menor tiempo posible, yo creo que sería la respuesta correcta. Si uno tuviese que usarla, decir, bueno, un tiempo, y tratar que no sea más de un mes. 3 meses es un montón. Es un montón. Entonces, es como para decir, bueno, yo diría, en la guardia, 2 o 3 días más, si quieren, y ya iniciar el abordaje, que ya vamos a ver cuál es. La evidencia con demencia, ahí hay bastantes como polaridades y como en todo, discusiones. Parece que las benzodiazepinas podrían tener un efecto procognitivo y generar riesgo de demencia. De todos modos, eso no está del todo confirmado y aclarado, porque es muy difícil generar esa asociación causal. Entonces, podría tener que ver que los pacientes con el largo plazo, el uso de benzodiazepina, podrían tener una demencia. De todos modos, eso no está de alguna manera todavía, no se ha podido verificar la asociación causal. ¿Por qué? Porque hay muchas situaciones en las cuales los pacientes que tienen cuadros afectivos tienen más riesgo de efectos cognitivos y riesgo de demencia. Entonces, a veces no se sabe si el cuadro demencial tuvo que ver con que tomó benzodiazepinas o porque tenía un cuadro afectivo y lo llevó al cuadro demencial. Pero hay en ese aspecto varias cuestiones en cuanto a la discusión. Hay muchos pacientes que toman años benzodiazepinas y no tienen casi nada de efecto cognitivo. Y hay otros que sí, lo que pasa es que no se sabe muy bien si el efecto cognitivo tiene que ver porque el paciente tuvo que ver con el expuesto a la benzodiazepina o no. De todos modos, como el riesgo está, yo siempre digo, es preferible, teniendo en cuenta que puede ser un potencial riesgo de demencia, pero no solamente demencia, sino esto que les decía, altera mucho la funcionalidad mientras los tomes. O sea, vos decís, bueno, no te va a generar demencia, pero tuviste 20 años tomando benzodiazepina, donde tuviste 20 años teniendo problemas para recordar las cosas. Después ponerle que lo dejé, aparte, si lo tomaste 20 años, probablemente después no los puedes dejar más. Pero, ¿existe una dosis segura? No, porque es un efecto adverso, no depende de la dosis. O sea, no hay ninguna dosis de benzodiazepinas que no pueda generar un efecto. Todos los efectos que te dije tienen que ver con la benzodiazepina. No importa si vos tomás 0,5 o 2 o 4. Probablemente mientras más tomás, como todo, pueda tener que ver con mayor afectación cognitiva. Pero no necesariamente con 0,5 te salvás. Y además de eso,
Además de eso, ten en cuenta también que, la predisposición individual. Hay una predisposición individual, como todo, a tener personas que tienen más tendencia a afectación cognitiva y personas que toman, como te decía, 20 años de antidepresivos, que básicamente no le afectó la memoria. Dice que dijiste lo recomendable es el menor tiempo posible usar la benzo. Sí. Lo que habíamos visto en salud mental, si no me estoy confundiendo de tema, es que hasta que hacían efecto los IRS te daba. Claro. Eso está bien. Sí, eso está bien. Eso como creo que en salud mental lo vimos así, es así. Claro, sí, por eso decía, en situaciones particulares, si vos vas a usar, ahora yo le hablo de antidepresivo y les hago un comentario de lo que dice la compañera. Si vos vas a usar un antidepresivo que tiene, ya vamos a ver, 2 a 4 semanas de latencia, en ese tiempo está bien usar la benzodiazepina, no es que lo vas a dejar de usar, pero vos estás dándolo pensándolo que lo vas a dejar de dar, no es que lo vas a dar, che, este se lo dejo. No, y le explicás al paciente. Te dejo esto, pero tanto, y más en la guardia. Si ustedes dan en la guardia y dicen, bueno, 2 o 3 días, mire que chico, que esto es para ahora, no, toma 30 comprimidos, si andás bien, seguilo tomando. Y ese es el piloto automático de la benzodiazepina, ese es el problema en general de la benzodiazepina. ¿Dónde quedan los pacientes? Yo te digo, la mayoría de los pacientes que han tomado benzodiazepina y uno los ve que la siguen tomando, fueron prescriptos de esa manera. Hay un médico, puede ser de guardia, puede ser psiquiatra, puede ser clínico, puede ser de lo que sea, que le dio benzodiazepina para la ansiedad, le dijo, con esto vas a andar bien, le dio 30 comprimidos y la secretaria le siguió haciendo la receta. Los pacientes, perdóname, los médicos que no siguen a los pacientes y que no evalúan esto, son los responsables que después vayan al psiquiatra y el psiquiatra tenga que hacer, o quien se ocupe de esto, arremangarse para sacarle la benzodiazepina de 20 años, algo que puede que sea imposible. Porque a veces en la práctica uno hace todo lo posible, pero hay cosas que no están dentro de lo posible. Profe, ¿y hay un rango de tiempo que se considera seguro para tener esa dependencia y no dependencia? Bueno, vuelvo a lo mismo. O sea, si vos tenés, igual también ahí es como depende mucho de la característica individual a quién le das el fármaco. Si vos tenés una persona que tiene una adicción, ni el olor le des a la benzodiazepina. Que no sienta ni el olor. Porque ese es el candidato que se queda pegado. Le diste una y va a decir, bueno, ahora ya está. ¿Qué me importa a mí que me diste una y tomo en los 5 minutos? Va a la guardia. ¿Qué hace usted? Sí, yo consumo alcohol y drogas. Crisis de pánico. No sé, si se la dan, no le digan que le dieron una benzodiazepina y no le den una benzodiazepina para que se la lleve a la casa. Porque ese candidato no la deja más. Pero no es el prototipo de paciente que yo le estoy contando, que viene todo temeroso a la guardia, que tiene miedo que se va a morir y que si se toma la benzodiazepina tiene miedo que la benzodiazepina lo mate. Ese no le va a pasar, no tiene un perfil tan probable que puede generarle dependencia y adicción. Pero en general el riesgo tiene que ver también con el riesgo individual, es como todas las adicciones. ¿Quién se queda pegado a algo? El que tiene predisposición. Todos nosotros podemos consumir cocaína, pero un porcentaje de nosotros vamos a ser adictos a la cocaína, eso está establecido así. ¿No? Te hago una consulta. Le habíamos dicho que la damos para ataques de pánico, pero puede ser también que se dé como para dormir. Bueno, ahora vamos a ver para el insomnio. Para el insomnio lo vamos a ver. Yo les decía la indicación, después en el sueño, como ahora lo vamos a ver ahí. No sé si voy a llegar a dar insomnio, pero bueno, quería como darle después dos palabras, algo ya les dije. En la otra parte del tratamiento, ahí te respondo después eso. La otra parte del tratamiento serían los antidepresivos, ¿no? Los antidepresivos. De lo que vimos la semana pasada, que no vimos acá, pero ustedes lo vieron en la clase grabada, que le dimos el año pasado, los antidepresivos, ¿se acuerdan cuáles eran los que acaban? Son los antidepresivos selectivos, inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, que, como ustedes ya lo recuerdan muy bien, porque ya lo estudiaron para el práctico, tienen lo que hacen, lo voy a decir así como muy rápidamente, actúan sobre el CERT, muy bien, que es el transportador presináptico de la serotonina. O sea, el CERT lo que hace es, cuando la serotonina se libera acá, el CERT la lleva para adentro. Entonces, lo que hacen los antidepresivos es bloquear eso. Aumenta la concentración de serotonina en el espacio intersináptico. Ese aumento de la concentración de la serotonina en el espacio intersináptico lo que hace es la célula
O sea, si esta serotonina está aumentada y yo estimulo ese receptor, sale menos serotonina de acá. Entonces, este exceso que había se balancea. ¿Me siguen hasta acá? Se balancea. Entonces, ya no tengo más serotonina, sino que tengo la misma que tenía antes. Pongámosle que antes teníamos un palito de serotonina. Cuando le di el antidepresivo se fueron a 3, pero al producir este efecto inhibitorio por esta proteína GI, que lo que hace es que genera inhibición de la liberación de serotonina, me queda con un solo palito. Entonces estoy igual que antes. Estoy tomando el antidepresivo, pero es como si no lo estuviera tomando. Esto sucede durante ¿cuánto tiempo? Durante 2 a 4 semanas, que es la latencia de los antidepresivos. En ese tiempo tenés que usar, ¿quién me preguntó lo de las benzodiazepinas? Vos. Tenés que usar benzodiazepina porque el paciente le hace un antidepresivo y lo único que va a tener es efectos adversos. No, no lo vas a empeorar, pero no va a tener efecto. No va a tener efecto. Pasan 2 a 4 semanas, ¿no?, de tratamiento, casi un mes. Por ahí, a las 2 semanas en general ya empieza a observarse la mejoría, o sea que a las 2 semanas ya tenés una flechita más. Y después empieza a pasar lo que se llama la desensibilización. O sea, estos receptores ya no tienen la acción que tenían inhibitoria, se desensibilizan. Y la serotonina ya me queda acá, que es lo que yo realmente necesito para que tenga el efecto. Por eso le doy el antidepresivo. Y esa acción de la serotonina va a actuar sobre receptores que ya no están en la presinapsis, sino que están en la postsinapsis, que están de este lado, que son receptores de serotonina, que son el 4, el 6 y el 7, que están unidos a proteínas GS. Y como ustedes se acuerdan muy bien, que la GS lo que hacía era activar la dinatociclasa, al AMP cíclico, la proteína quinasa A, y esa proteína quinasa A activada lo que va a hacer es, en el tiempo, es fosforilar factores de transcripción, que es un factor de transcripción que es el CREB, CRB, que ese CREB fosforilado genera cambios, digamos, a nivel de lo que serían los factores protectores cerebrales. El factor neutrófilo derivado del cerebro, que es el BDNF, la sinaptogénesis, o la formación de nuevas sinapsis, o la digamos, mayor conectividad de las sinapsis neuronales que ya están. O sea, generan cambios no en los genes, sino en la transcripción de los genes vinculados, en este caso, a la ansiedad, y la depresión es lo mismo. Entonces, estas modificaciones en la transcripción de los genes, no les cambia los genes a nadie, que eso se te cambia los genes, no te cambia los genes, te cambia la transcripción de los genes, que es otra cosa, y eso hace que se modifiquen estas cuestiones y generen cambios, como les decía, más neuroplásticos, con la potenciación a largo plazo del beneficio. Y eso es que en el tiempo de uso modificaría de alguna manera algo de lo que tiene que ver con los patrones de ansiedad más endógenos. Yo le dije al principio que había 6 hipótesis, estamos hablando de una. Después veremos si las demás se modifican, se cambian o no se cambian, porque si no estamos en una partecita tratando, nada más. Entonces, cuando a un paciente uno le da esto, sucedería, digamos, en el mejor de los escenarios, esta situación. ¿Estamos hasta acá? Los antidepresivos, estos que llaman inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, básicamente en el pánico, el más usado, uno de los que se puede utilizar es la paroxetina, otro de los que se puede utilizar es la sertralina, y el tercero que se puede utilizar, pero que para mí no se debería utilizar, es la fluoxetina, porque es muy activante y es el, digamos, en general, el fármaco que menos beneficio da, pero está probado. Y de los antidepresivos, digamos, selectivos son estos. La paroxetina es más sedante, sí. La paroxetina tiene un efecto antimuscarínico, genera por ahí más síntomas anticolinérgicos, genera más estreñimiento y también tiene una mayor efección sobre la función sexual, porque los antidepresivos provocan disminución de la libido. Entonces, la paroxetina, por un efecto inhibidor de la óxido nítrico sintetasa, genera peor, que el resto no lo tiene, genera más efectos adversos sexuales.
y es la que más aumento de peso tiene. O sea, es la que tiene más efectos adversos de todos los IRS, y además tiene más interacciones con el citocromo P450, o sea, es un fármaco que tiene menos, más riesgo en cuanto a la seguridad, pero en eficacia es el gold estándar para la ansiedad. O sea, si el paciente, digamos, uno le da una paroxetina pensando que tiene un trastorno de ansiedad, el paciente no mejora, es diagnóstico, no tiene trastorno de ansiedad. Ahora habría que ver qué tiene, ¿no? Seguramente estuvo mal tratado, mal diagnosticado. No puede no funcionar un paciente con ansiedad con paroxetina. No, cambia de diagnóstico. Estás pifiando el diagnóstico, claramente. O sea, no hay ninguna duda de que el diagnóstico es otro. ¿Por qué? Porque todos los pacientes con ansiedad responden. A diferencia de lo que vemos en la depresión, que la depresión tenía solo con paroxetina. Que la depresión tenía digamos, que el 50% de los pacientes con depresión responden, o sea, mejoran el 50% de los síntomas y solamente un tercio, el 33% de los pacientes con depresión, remiten, o sea, recuperan los síntomas, o sea, vuelven a estar como antes de estar enfermos y tienen mejor funcionalidad. En la ansiedad, en general, no es ese el valor, es mucho más alto, casi te diría, no sé si el 100%, pero la mayoría de los pacientes recuperan. El problema acá es lo que le decía al principio, que el trastorno de ansiedad, ¿dónde fue a asentar? En cada una de las cabecitas que estamos parados acá, y cada uno de nosotros tiene una constitución psíquica individual, y la no respuesta tiene que ver con otra cosa, más allá del trastorno de ansiedad, que generalmente es lo que hace que no responda. Vuelvo, un paciente con un trastorno, como les decía, neurosis obsesiva con ansiedad, probablemente funcione. Pero si yo tengo un paciente que no está dentro del campo de la neurosis, que es un campo, por ejemplo, border, ¿no? La estructura intermedia que vimos en la psicopatología de la salud mental, probablemente no responda con paroxetina. ¿Tiene trastorno de ansiedad? Sí, pero no está sentado en el mismo cuadro que en el cuadro de una neurosis. Entonces, ahí tenés que tratar el trastorno de la personalidad, el trastorno border, que el abordaje es otro. Psicoterapia. Psicoterapia y a veces en el trastorno border, la psicofarmacología, habría que dar una clase de trastorno límite de la personalidad, a la cual es muy complejo el abordaje, muy complejo, pero bueno, tendrías que ver, va mucho más allá de esto. Lo que les quiero decir es que a veces puede pasar que ustedes hicieron un diagnóstico en alguien que en realidad tenía síntomas de ansiedad, pero esos síntomas de ansiedad corresponden a otra cosa, o hay algo por atrás que en realidad ustedes no lo están pudiendo ver o lo están pudiendo ver y no lo están pudiendo dimensionar o no lo pueden ver porque no lo estudiaron, donde, digamos, la no respuesta no es que no le funcionó porque tiene un TAC y no funciona. ¿Entienden? Entonces, ahí está la complejidad. Nosotros estamos viendo como si, no sé, si una persona tiene una neumonía, es lo mismo que tenga 5 años, 20 años, 30 años, tenga un riñón, 5 riñones, bueno, esto es igual. Esto es igual. Y los ensayos te dicen, bueno, vamos a poner todos pacientes como mansitos, o sea, bueno, yo quiero neuróticos, sacame los otros, no consumo, entonces todo lo que funciona. ¿Funcionan todos? Sí, pero bueno, son un porcentaje que la mayoría de las veces no llegan al consultorio. Hay un porcentaje que sí, pero hay un porcentaje que no. A lo que voy es que si ustedes en algún momento tienen que tratar esto, hay que tener presente todas estas cuestiones. Que no sea bipolar es otro punto. Ahí la bipolaridad es una enfermedad que cursa con cambios del humor y si vos le das un antidepresivo vas a empeorar la enfermedad. Es más, los antidepresivos como efectos adversos, más que como un efecto adverso es claro, más que como un efecto es como una advertencia, es la precipitación a la manía en un paciente bipolar. ¿Cuál es el problema acá? Y esto es importante que lo veamos en pánico, porque a veces por ayudar dañamos. Tengo un paciente de 23 años, por ejemplo, 23, 24 años, que viene a la consulta con una crisis de angustia, de pánico, porque viene hace 2 o 3 meses así, y ha tenido un episodio afectivo, por ejemplo, hace 1 año o 2. Y ustedes en la guardia dicen, listo, le doy un antidepresivo. Si precipitan a la manía, lo van a tener que internar por un cuadro maníaco. Entonces, bueno, ahí hay que tener mucho cuidado en ese paciente.
o en cualquier paciente, puede tener 30, 35, hay que hacer para usar un antidepresivo lo más importante es no dañar. Entonces, lo más importante es hacer un exhaustivo examen del paciente donde ustedes tienen que garantizar de que no ha tenido... La manía la hace, el diagnóstico la hace el chofer que maneja el 525, el taxista o el plomero que está en mi casa. ¿Por qué? Porque es una persona que está con un estado de ánimo sobrelevado, que está haciendo cosas totalmente con ideas delirantes, megalómanas, de grandiosidad, erotomaníacas, y que termina internado en salud mental. Ninguna manía se maneja en consultorio. O sea, si no estuvo internado en salud mental, no tuvo manía. Salvo que hayan dado manía por la vida, rarísimo, porque alguna vez se topó contra una clínica. El problema es la hipomanía, que bueno, no voy a hablar de hipomanía, pero el problema de la hipomanía, que es donde ahí es difícil de pesquisar, y la mayoría de los pacientes que tienen hipomanías son los que o no la tuvieron o la tuvieron y no la vimos y le dimos el antidepresivo y switchó y después se interna por la manía. Entonces, advertencia, ojo con eso. ¿Cómo? Y hay que tener mucho cuidado en esos aspectos. Puede que no la haya tenido, puede que la haya tenido. Hay que saber de todas estas cuestiones para poder usar un antidepresivo y no hacer macana. Sí. ¿La bipolaridad, eso sería una psicosis o morbo? No, eso en realidad está más dentro de lo que sería una psicosis. Pero es una psicosis no disociativa, es una psicosis afectiva. No vamos a ver ahora tratamiento de trastorno bipolar porque si no, no termino con la clase. Después, si querés, te cuento. No, ahí tenés una ventaja. Por eso les decía, ustedes en la guardia, si van a dar benzodiazepina, no van a... A ver, el riesgo de precipitación de manía con benzodiazepina está descrito, pero es bajísimo. Es bajísimo, o sea, no es el riesgo de los antidepresivos. ¿Vos me decís, está descrito? Sí. Habrá habido alguno que hizo manía con benzodiazepinas por esta excitación que yo te decía que tenía tipo paradojal, pero es mucho más bajo. O sea, es casi despreciable ese riesgo. ¿Existe? Sí, puede pasar, no te voy a decir que no, porque está descrito, pero nada que ver con los antidepresivos. Los antidepresivos, todo lo que atendemos en salud mental, vemos 2x3 pacientes que están internados por uso de antidepresivos en situaciones donde no correspondían y terminan internados. Entonces tengan cuidado con eso, úsenlo, pero con cuidado. Entonces, un riesgo es. El otro riesgo de los antidepresivos es el riesgo de ideas suicidas o conductas suicidas en menores de 24 años. Aumento del riesgo de ideas y conductas suicidas, eso está descrito y en advertencia. Y el otro es el riesgo de convulsiones. Si el paciente tiene convulsiones, también puede generar mayor riesgo con el uso de antidepresivos. Las benzodiazepinas, como son antiepilépticas, no pasa nada si tiene convulsiones. El paciente dice, tengo epilepsia, las benzodiazepinas es un antiepiléptico, o sea, al contrario, por ahí lo va a ayudar. Pero si le hace un antidepresivo, puede. Pero los dos puntos para mí más importantes a la hora de decidir si uno dice, te hago la receta de un antidepresivo, es ver lo de la edad, que es el riesgo de suicidio, o ideación suicida, y lo del trastorno, el viraje a la manía. Por eso en la guardia, nosotros lo remarcamos en salud mental, jamás tiene que dar un antidepresivo, porque le dan un antidepresivo que tarda 4 semanas en hacer efecto, o 2 a 4 en el mejor de los espacios, nadie los controla, o salvo que vos estés de guardia y le digas, bueno, la semana que viene te veo, 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 y lo tenés que seguir. Pero si vos haces una guardia en la clínica Pueyrredón, la HPC, donde sea, después no vas a verlo nunca más al paciente, le haces tomá fluoxetina para el pánico en la guardia que le va a hacer efecto dentro de 4 semanas, y ese paciente, la verdad, le puede ir muy mal. Preferiblemente decirle, bueno, te doy un ansiolítico, te doy 2 comprimidos para que pases bien el fin de semana, que te va a hacer el efecto actual, y después vemos. Y después vemos. El escitalopram para el pánico no está aprobado, para el pánico, pero se puede usar, no está aprobado. O sea, la aprobación es lo que les dije, paroxetina, sertralina y fluoxetina, esos 3 nada más. El escitalopram se usa, no tiene aprobación, la ansiedad generalizada, que es el otro cuadro que habíamos visto recién, que yo les decía, en ese sí podés usar el escitalopram, porque sí, para ansiedad generalizada sí tiene aprobación el escitalopram.
pero no es el trastorno de pánico. ¿Mm? Bueno, otros efectos adversos de los antidepresivos son los más frecuentes: trastornos gastrointestinales, me quedan 15 minutos, trastornos gastrointestinales, disfunción sexual, disminución de la libido, sudoración, cefalea y efectos activantes también pueden generar, como les dije recién con los paradojales, que no se llama paradojal acá, pero pueden generar un cierto efecto activante en cuanto a, más que todo, a veces en ese primer momento que vos recién me preguntabas, que está comiendo galletita, si podían generar cambios afectivos. En general, los antidepresivos en las primeras 2-3 semanas, por ese cambio que sucede, pueden generar un poquito más de activación. El punto ahí es ver si es la activación producto de que está generando el antidepresivo o no está virando. Y ahí es donde uno tiene que tener el ojo clínico y decir, che, ¿está activando porque está mejor? ¿O ya no me gusta nada porque está haciendo cosas que en realidad no hacía habitualmente? Entonces, y la mejoría tan rápida, ojo. Una semana con antidepresivo estoy bárbaro. Che, no, pero nada, no te va mal con nada. No, estoy perfecto. Mejor déjalo y vamos a pasar a otra cosa y después vemos por qué. ¿Por qué, doctor? Si yo estoy bien. Me arrepentí. Y más vale sacáselo, porque si se lo seguís dando, ¿no? O bajar la dosis, hace algo. O sea, no te quedes con que esté perfecto. O sea, no se pongan tan contentos y a la semana vienen bárbaros. Si está bárbaro, y hace, si vos lo ves bárbaro, pero por eso hay que tener vos un ojo clínico de poder diferenciarlo. Si está bien, pero si está bien, vuelvo. Más de lo mejor. Más de lo mejor, como dijiste vos, más de lo mejor. Y ahí, ponele. El que estaba con la ansiedad, de golpe, estoy bien, re bien. Salí en una fiesta electrónica el fin de semana, me fui a Mute ahí en enero y me quedé hasta las 6 de la mañana, conseguí novio y vos decís, pero este era el que no salía, la que no salía. ¿Y cómo te fue? Bien, ni me cuidé. No, pero después de ahí me fui a otra fiesta. Y es lo que pasa. Es lo que pasa. Entonces, ahí claramente está maníaco, ya se pasó, ¿no? O maníaco, eso ya es un exceso. No, eso no es placebo. Eso no es placebo. La manía no se puede hacer por placebo. La manía es manía. O sea, no hay manera de hacer una manía por eso. Si tiene un efecto paradojal, puede ser que tiene que... Paradojal, perdóname, es para las benzodiazepinas. Yo acá no dije paradojal, dije que tenía cierto efecto activante, pero no le llamen paradojal. Ah, solamente con la benzodiazepina. Claro, la benzodiazepina acá es como un efecto activante, pero no es paradojal. Eso es lo más frecuente. Los efectos adversos más graves de los IRS son, bueno, las advertencias que le dije recién, que las tienen que tener como tatuadas en la frente, y después son aumento del riesgo de sangrado. Ojo con los pacientes que toman antidepresivos y AINES, que se van a someter a una intervención quirúrgica. Aumento de riesgo de QT. No tanto como los tricíclicos, pero lo provocan, lo pueden generar. Síntomas de tipo de discontinuación. Lo mismo que le dije con las benzodiazepinas, ¿no? Profe, mas en un caso de la benzodiazepina, que tiene un efecto paradojal, puede ser que tiene que hacer la sacar la medicación. ¿Se tiene un efecto paradojal? Sí, si tiene un efecto paradojal la tenés que sacar. Ah, bueno. Sí, si tiene un efecto paradojal la tenés que sacar. Sí. Síndrome serotoninérgico. El síndrome serotoninérgico, sí. Y quería ver si podemos pasar un poquito en hipnosis y, digamos, los Z, pero un poquito de tratamiento no farmacológico. Dale. Bueno, ahí termino con esto, cierro y vas. Esto que me dice Manuel es muy importante, es un efecto a veces sumamente grave, como el síndrome neuroléptico que vamos a ver la semana que viene con los antipsicóticos, síndrome neuroléptico maléctico, el síndrome serotoninérgico. ¿Qué es el síndrome serotoninérgico? Eso que yo les expliqué ahí, muy por arriba, o sea, súper exacerbado, y el paciente puede tener un cuadro potencialmente mortal. Generalmente se da con dosis elevadas, en caso de que el paciente tome más de lo que tiene que tomar o que combine. Por ejemplo, tramadol, que a veces es un opiáceo que tiene acción sobre la serotonina, y tal vez un antidepresivo. Toman los dos juntos en exceso de una interacción y puede provocar el síndrome de serotonina. Hay que tener cuidado con esas cosas. Otro grupo de antidepresivos que también puede ser, que lo van a ver en el práctico, que puede usar para la ansiedad y para la depresión, perdón, para la ansiedad y para el pánico y para la ansiedad generalizada, es la venlafaxina, que es un antidepresivo dual,
Pero en general, como les decía, los pacientes con los IRS funcionan. Si vos tenés que pasarlo a un dual a venlafaxina para un trastorno de pánico, es por lo mismo que les decía, es porque tiene otra cosa, tiene una depresión sobreagregada, no es una ansiedad generalizada, no es un paciente con una ansiedad generalizada, porque no necesita venlafaxina, no hace falta. Digamos, la eficacia ahí no es que es mucho mejor la venlafaxina como en algunos cuadros depresivos particulares. ¿Estamos hasta acá? Bueno, eso por ahí básicamente sería lo que teníamos que ver con el tema de síndrome de ansiedad. Y me quedan 7 minutos, voy a hablar un poquito de lo que es insomnio. El insomnio, bueno, acá vuelvo y hago 5 segundos un paréntesis. La terapéutica de los trastornos de ansiedad es no farmacológica, no farmacológica, no farmacológica y farmacológica. No farmacológica, no farmacológica, no farmacológica y farmacológica. O sea, es no farmacológica primero hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, ¿hay pacientes que necesitan medicamentos farmacológicos? Sí, pero no es la primera indicación, lejos. Insomnio, problemas para dormir. ¿Cuál? Dificultad para conciliar el sueño, no me puedo dormir. De mantenimiento, me duermo y me despierto a las 2 de la mañana y no puedo seguir durmiendo. Terminal, me despierto a las 5 o 4 de la mañana y no puedo seguir durmiendo. O algún cambio en el sueño que hace que al día siguiente yo no esté como tengo que estar. O sea, estoy cansado, me afecta al otro día, digamos, la vida por haber dormido de una manera no adecuada. Eso es el insomnio. Puede ser primario, raro. Generalmente cuando es el insomnio secundario, donde ustedes tienen que pensar, che, ¿por qué no duerme? ¿Tiene un trastorno de ansiedad? ¿Tiene un problema? ¿No tiene ningún problema? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Un hipertiroidismo? ¿Qué le pasa que no está pudiendo dormir bien? El tratamiento del insomnio, porque voy a ir medio rápido porque si no, no voy a llegar a la 1h30. El tratamiento del insomnio es principalmente no farmacológico. Casi te diría esencialmente no farmacológico. ¿Y cuáles son las medidas del sueño? La higiene del sueño, que se llama tratamiento no farmacológico del sueño, es pedirle a las pacientes y los pacientes primero que te cuenten qué les pasa que no se pueden dormir. Y después que te cuenten, le vas a decir vos cuál es la recomendación, pero primero que te cuenten. Entonces vos decís, ¿por qué no puedo dormir? Y yo no puedo dormir, me cuesta conciliar el sueño. Bien, ¿qué haces a la noche? Y yo me quedo mirando TikTok, ¿qué sería la aplicación del momento? Yo sé porque no tengo ninguna, pero ¿cuál sería la red social más importante que hay en el momento? Netflix. Netflix no es una red social. Bueno, TikTok, Instagram, me quedo con eso con el teléfono celular hasta la hora de que me vaya a dormir. Y probablemente sea ese el problema, y no que tengas que tomar un farmacoseta, una benzodiazepina por culpa del TikTok. Estudiando los fármacos hasta 12 de la noche. Estudiando fármacos hasta 12 de la noche. Estudiando fármacos hasta las 12 de la noche. No sé, acá dice que estudia fármacos hasta las 12 de la noche. Me parece que debe ser. Saca el sueño. No, eso te ayuda, Somi. No. Entonces, por ejemplo, dice que mira la televisión o mira Netflix, se mira una serie. ¿Cuál es el problema de la serie? Que miras una, termina, miras otra, termina, miras otra, termina, miras otra, y ya que estás, me miro el segundo capítulo, y cuando querés acordar son las 5 de la mañana y todavía estás con Netflix. Entonces, claramente no es un problema de insomnio que no te puedes dormir porque te puedes dormir porque estás viendo la televisión o la pantalla. Ese hoy por hoy es el problema, es el primer problema que tienen que indagar. ¿En qué momento apagas el televisor? No, yo me acuesto con el televisor. ¿En qué momento apagás el teléfono? Nunca. ¿Lo dejás en silencio a la noche? No. ¿Y dónde? Arriba de la cama. ¿Y qué te suena? Todo lo que tengo. TikTok, Instagram, difícil que vayas a poder dormir con esa situación. Entonces, bueno, hay que tomar una medida en ese aspecto. No tiene ningún sentido decirle, bueno, tenés que oscurecer más la habitación. Sí, tal vez la habitación, que oscurezca la habitación, es importante, sí. Aparte, por ahí la tiene oscurecida la habitación. No es primero preguntale. Entonces, lo primero que tiene que preguntar hoy es el uso de pantallas. Eso es, pero de cajón, así. Después, a la noche, en el día, ¿cuánto tiempo pasas con el teléfono celular? Todo el día. Y lo tenés que frenar, tenés que bajar el uso del teléfono. Porque tenés una hiperactivación de la lumínica y excesiva
en la corteza cerebral que el glutamato te está diciendo, por favor, apagame, porque yo sí no sigo. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Y bueno, baja esa intensidad. ¿Haces actividad física? No. Bueno, empezá. ¿Qué comes a la noche? Me como una hamburguesa todas las noches y con una Coca-Cola. Y bueno, a ver, hay que elegir, o la hamburguesa o dormir. Si vos querés un sábado a noche comer una hamburguesa con Coca-Cola, cada uno decide sobre su vida. Yo no voy a decir qué tiene que hacer usted con la hamburguesa, pero después si no duermen, le tiene que decir al paciente, usted está seleccionando una comida y una bebida que no es adecuada para dormir, ¿no? ¿Toma mate a la noche? Sí, me acuesto con el termo, y bueno. Aparte de diurético, te va a agarrar ni al baño. ¿Toman café? Sí. Mate, ¿no? Entonces, todas esas cuestiones son las que tienen que preguntar. Después, ¿a qué hora te acostás a la noche? ¿A qué hora te acostás a la noche? A las 11, por ahí. A las 11. Bueno, ¿todas las noches te acostás a las 11? No, un día a las 11, el otro a las 8 y el otro a las 3 de la mañana. Y no, poné una rutina. Es como los chicos. ¿Ustedes tienen chicos? No. Qué suerte. Los chicos, si vos el fin de semana, en vez de acostarlo a las 8, lo acostaste a las 9, al lunes para llevarlo a la escuela lo tenés que agarrar los pelos. Porque le cambiaste la rutina. Y hablar si le pones una pantalla, ¿no? Pero, digamos, el horario regular del sueño es re importante. ¿Cuántas horas duermen? ¿A qué horas se acuestan? ¿Y cuántas horas de sueño duermen? Eso es importante. No quiere decir que la vida sea el tratamiento. A ver, esto tenía un profesor que decía, el tratamiento de los cuadros afectivos y demás tiene una vida. Y es así, o sea, es lo que yo le decía. Ustedes tienen una vida. No es que va a decir, bueno, yo no puedo salir el sábado a tomar nada con un amigo o una amiga porque me tengo que acostar a las 8 porque estoy haciendo la higiene del sueño. Bueno, si te hace bien, salí, pero sabé que al otro día o esa noche vas a andar más complicada en cuanto al sueño, ¿no? Digo, no es que tampoco es que uno sabe qué quiere hacer, ¿no?, de su vida, ¿no? Pero digo, en líneas generales ustedes le pueden dar ciertas libertades, pero en libertades así, como que no interfiere. El problema es cuando al otro día tiene que hacer una actividad y esa actividad les condiciona la vida. Entonces, lo de los horarios, lo de la temperatura de la habitación también es importante. Hay gente que no tiene calefacción en la habitación o no tiene la calefacción en la casa. Entonces, se muere de frío y te dormís. ¿Por qué no te puedo dormir? Porque tengo frío. Bueno, a ver, hay situaciones que uno tiene que contemplar. No es que todos nos vamos a dormir con el calefactor, no. ¿Cómo está la habitación? ¿Tiene la luz adecuada, apagada? ¿No? ¿Tiene una cortina, una persiana? No, justo tengo... Bueno, ¿dónde vive usted? Y vivo en un lugar donde hay mucho ruido porque justo pusieron un bar en la esquina. Y bueno, eso va a ser un problema también. ¿Con quién duerme? Con mi pareja. ¿Ronca? Sí. Y bueno, eso ya después es un tema de terapia, ¿sabes? No sé. No sé si tenés que cambiar de pareja. Yo me cambiaré de lugar el primero, después. Puede ser una excusa también, cada uno tiene la excusa que quiere. Bueno, eso básicamente sería lo del sueño, chicos. Y no los quiero, digamos, aturdir más porque ya se hizo medio largo y me parece que podemos cortar. No sé si hay alguna pregunta y ya con esto nos vamos. Dos palabras en los efectos adversos de sopiglona, los Z versus diazepina. Bien. Los versos de diazepina con los Z que me pregunta Manuel, en general no tienen mucha diferencia en cuanto a sus efectos adversos, sí tienen menos efectos adversos del tipo de la resaca, que yo le decía al principio de la sedación. Porque la acción de los BZ son más cortas, o sea, justamente están diseñados para dormir. No son ansiolíticos, o sea, no le pueden dar zolpidem en la crisis de pánico porque tiene acción solamente hipnótica y sedante. Si no tienen clonazepam, no es que, bueno, le doy un zolpidem porque va por la benzodiazepina, se duerme en la guardia. Entonces, ahí le dan, tienen acciones que generalmente van entre las 4 horas de acción, ¿no?, y 6, depende si zolpidem es un poquito más corto, y isopiclona y esopriclona duran un poquito más la acción, pero básicamente, duran entre 4 y 6 horas. Entonces al otro día te despertás en teoría un poco más. Pero vuelvo, en teoría un poco más despejado. O sea, no es que es como si no tomaras nada. No dije eso, dije menos. Después, dependencia, adicciones, todo lo mismo, síndrome de descontinuación, todo igual.
no hay ninguna diferencia. Riesgo de conductas complejas con el zolpidem está descrito y sucede. ¿Qué quiere decir conductas complejas con zolpidem? Ojo con esto. Se levantan a la noche las pacientes y los pacientes hacen cosas que después no se acuerdan. Chan, dijeron acá. Bueno, eso puede ser grave en el sentido de que si un paciente abre la ventana y se pone en el balcón, mira para afuera y se cae, no es que se quiso suicidar, se cayó porque se despertó y sucede. Entonces, guarda. ¿A quién le van a dar un inductor del sueño? Si vive solo, cuidado. Tengan cuidado. Lo pueden hacer, pero con mucha precaución. ¿Cuáles son los inductores del sueño? Los inductores del sueño tenés la zopiclona, el zolpidem es un agonista total, pero del BZ1. Zolpidem. Y después, la esopiclona y la zopiclona son otros grupos que son agonistas parciales. ¿Es el SOMIR? El SOMIR es nombre comercial, uno es nombre comercial. El zopiclona y el zopiclona son agonistas parciales de los dos, del 1 y del 2, pero es parcial, o sea, no tiene el efecto completo que tiene la benzodiazepina. Los efectos adversos también son similares, pueden aumentar el riesgo de alucinaciones, los medicamentos Z también generan aumento del riesgo de alucinaciones y cambios del comportamiento. A mí me parece que son los dos puntos más graves y obviamente lo de la dependencia, la adicción y todo lo que le dije. Eso igual, ¿no? Una cosita, cuando salieron los fármacos Z salieron hace no tanto, y cuando salieron lo que se decía es no produce dependencia, no produce tolerancia, digamos, y esta era la gran ventaja con las benzodiazepinas. Claro. Y es lo mismo que hablamos siempre del síndrome de Pinocchio, que al principio aparece la eficacia y después aparecen los efectos adversos. Ahora se sabe que producen dependencia igual que el otro, producen resaca. No hay que manejar si tomás fármaco Z, no hay que manejar si tomás benzodiazepinas porque el riesgo de accidentes es muy alto. Claro. Que disminuye la coordinación, pero también produce conductas complejas en el manejo, por ejemplo. Sí. Más allá de la coordinación. Ojo con eso. Sí. Y dos palabras, una palabra sobre los donas. Una palabrita, aunque no están todavía en el mercado, ¿te animás? Sí, los donas en realidad son antagonistas de las orexinas, que esto todavía nosotros lo introducimos en el trabajo práctico, pero no está dentro no se prescriben. No está en el mercado ahora. En el mercado ahora, pero está en Europa, así que probablemente estén. Lo que hacen los antagonistas de las orexinas, el efecto sería como, las orexinas promueven la vigilia, ¿no? O sea, que te promueven estar despierto. Y estos antagonizan ese efecto de la vigilia, o sea, te evitan mantenerte despierto. Entonces, lo prometedor en principio sería por ahí un poco esto, como dice Manuel, que siempre plantean, es estos beneficios, ¿no? Que es de que no te generen tanto sueño al día siguiente, y lo mismo lo de dependencia y toda esta cuestión, porque tiene un mecanismo diferente. Habría que ver después, y lo que yo estuve viendo ahí, lo que me pasaste, Manu, que tienen por ahí un tiempo de uso supuestamente aprobado para más tiempo. A mí siempre esa cuestión me da cierta desconfianza de que se puedan usar. Yo creo que el tratamiento del insomnio siempre tiene que ser puntual. O sea, si uno va a decidir darle, por ejemplo, un medicamento corto, con lo que les dije, las benzodiazepinas, el caso del zolpidem y todo, lo mismo. O sea, bien específico y cortito en cuanto a, digamos, al uso. Dos palabritas que quiero decir una cosa. Digo dos cositas y me callo. Los DORAs, los antagonistas de las orexinas, salen al mercado diciendo justamente no producen dependencia, por ejemplo, pero esto es igual que salió de la zopiclona hace 10 años. Es con el mismo discurso, o sea, vamos a necesitar tiempo para ver realmente lo que producen. O no producen resaca, pero producen fatiga. Claro. Entonces vos decís, bueno, ¿cuál es la diferencia entre fatiga y resaca? No, digamos, tienen esta cuestión. O sea, esperemos para ver los efectos adversos, va a salir un buen tiempito, no se saben muchas cosas hasta que pasa cosas. Y aprovecho que estoy diciendo una cosa, que es, hoy es el último día de elecciones. Ah, bien, importante esto, chicos. De elecciones para ustedes, para nosotros también. Entonces, si sabemos que durante los recreos hay mucha gente esperando para votar y todo esto, si tienen necesidad de salir del aula, están autorizados, ya les avisamos a los docentes. Así pueden salir un ratito, votar, aprovechenlo, que digamos, es un lujo poder votar. Aprovechen. Sí, me parece eso importante porque hasta ayer había un porcentaje de estudiantes bastante bajo del total. Así que, bueno, quienes no han votado, si pueden hacerlo, buenísimo. ¿Había una última pregunta ya o no? ¿Ya está? ¿Ya está respuesta? ¿Está respondida? Bueno, listo, gente. Nos vemos la semana que viene.
Gracias, gracias.